Bueno, qué bendición es poder tener otra vez la oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de este medio, de este canal llamado Palabra de Dios, y mucha más bendición es poder saber que muchos están siendo edificados con estas enseñanzas que se envían por este medio, por este canal. Y esperamos que la enseñanza que vamos a tener a continuación también sea de gran bendición para todos ustedes. Y para la enseñanza de hoy, vamos a tomar como referencia unos versículos que están allí en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 16 al verso 21. En el nombre de Jesús tomamos la lectura de estos versículos y dice así: También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una lectura bastante conocida por muchos cristianos, y de verdad que entre más uno estudia la palabra de Dios, más aprende. Y si uno ha leído varias veces los mismos versículos, cada que uno lee los mismos versículos, aprende algo nuevo. Y vamos a hablar hoy del rico necio o del rico insensato. Cuenta la palabra de Dios que había un rico que tenía una heredad, y esa heredad le había producido mucho. Y el pensamiento de este hombre, que al mismo tiempo era rico, era: ¿qué voy a hacer? Pensaba y decía: ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No tengo dónde guardar mis cosechas. Y dijo: esto voy a hacer: voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mucho más grandes. Y allí voy a guardar todas mis cosechas, todos mis frutos, todos mis bienes. Y diré a mi alma, en otras palabras, me diré a mí mismo: alma, ya tienes suficiente para vivir muchos años. O como dice nuestra versión Reina Valera, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Bueno, el rico se sintió regocijado, se sintió feliz, contento, cómodo, al mirar que realmente tenía ya mucho, que realmente ya tenía lo suficiente para vivir muchos años. Y entonces él se siente tan realizado, tan lleno de comodidades, de riquezas, de bienestar material, que él mismo se dice a sí mismo. Él dice: repósate, come, bebe, regocíjate. En otras palabras,
lo que él estaba diciendo era, pásalo bien, goza de la vida, sé feliz porque ya tienes mucho. Yo no sé si a usted le ha pasado, querido amigo, querido hermano, que en algún momento o en algunos momentos de la vida usted se habla a sí mismo. Pues yo creo que eso a todos o a la mayoría nos pasa. Yo creo que en algún momento o en algunos momentos usted mismo se ha hablado a sí mismo, ¿sí? Y se ha dicho, bueno, ¿qué voy a hacer con tal cosa? O hoy, ¿qué voy a hacer? Y es como, por ejemplo, yo decirme a mí mismo, bueno, Norberto, entonces hoy vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Y bueno, eso creo que es muy natural en las personas, en hablarnos a sí mismos. Y así hacía el rico, si hablaba a sí mismo, él se decía a sí mismo, alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tienes ya lo suficiente. Yo ya tengo todo en esta vida. Yo voy a derrumbar esos graneros que tengo y voy a construir los más grandes para poder hacer que quepan todos los bienes y las cosechas que yo tengo ya. Ya con esto tengo para ser feliz, ya con esto tengo para regocijarme toda mi vida. Pero lo malo del rico no era que era rico. Lo malo del rico era que era insensato, era necio. Sí, porque cuando llega el momento, según el verso 20, que Dios le habla, le dice, necio. Sí, necio. Me gusta mucho como lo dicen como lo dice otras versiones, como dice esta palabra necio, como la parafrasean otras versiones. En vez de necio dice insensato, o pobre loco, o tonto. En vez de necio dice pobre loco, tonto, insensato. Esta noche vienen a pedirte tu alma. En otras palabras, esta noche te vas a morir, le dice Dios al rico. Esta noche va a ser tu fin aquí en la tierra. Y lo que has provisto, lo que has conseguido, lo que tanto has trabajado durante tantos años, lo que tanto has alcanzado a tener, ¿de quién va a ser? ¿De quién será? ¿Quién se quedará con todo lo que guardaste o lo que vas a guardar? Sí, porque el hombre necio, el rico necio, aquí se estaba haciendo proyectos para futuro, ¿cierto? Él lo que había dicho, en todo lo que había dicho también era que iba a disfrutar de todas esas riquezas que ya tenía todo el resto de su vida. Pero no contó con Dios, ¿cierto? Porque el futuro realmente es incierto. Solo Dios sabe cuánto vamos a vivir, solo Dios sabe qué tiempo vamos a estar aquí en la tierra, solo Dios sabe qué día será nuestro fin. El necio debió de haber contado con Dios en todos esos planes, en todos esos proyectos que se había hecho. Y de verdad que no necesitamos ser ricos para ser insensatos. Hay pobres que son insensatos. Hay pobres que son necios. Hay pobres que se hacen planes en esta vida, proyectos en esta vida y no cuentan con Dios. Como hay ricos que también les pasa lo mismo, ¿cierto? Como el ejemplo que estamos viendo aquí en la Biblia. Era un rico, pero el rico era insensato. El rico no estaba
no estaba mal con Dios porque era rico. Él estaba mal con Dios porque no tenía en cuenta a Dios, porque él creía que la vida era solamente lo que se veía aquí en esta tierra y ya. Él creía que no había otra cosa más allá de las riquezas materiales. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a comprender que sin Dios nada somos en este mundo, que sin Dios no vale la pena nada, que necesitamos a Dios primero, que necesitamos hacer lo que el Señor Jesús había dicho en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué bueno es seguir el orden bíblico, qué bueno es seguir el orden de Dios. Lo que pasa es que a veces somos desordenados y por eso las cosas nos salen mal. Pero cuando tú y yo nos proponemos a seguir el orden de Dios, las cosas nos van a salir bien. Todo nos va a salir bien. El rico era insensato porque no tenía puesto el corazón en el lugar correcto. Por eso era insensato. Estaba en las cosas terrenales, o más bien su corazón estaba puesto en las cosas terrenales más que en Dios. ¿Sí? En vez de haber tenido su corazón inclinado primero a lo que es celestial, a lo que es Dios. Pero no, el rico tenía su corazón inclinado a las cosas terrenales de esta tierra. Y por eso es que el apóstol Pablo, allí en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 2, él nos aconseja, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primero es en las cosas de arriba que hay que poner la mirada, ¿sí? Y este consejo no va destinado solo a los ricos. No, señores. Se puede ser muy pobre y a la vez vivir según los valores del mundo. Se puede ser muy pobre y a la vez acumular y acumular y acumular, como este rico insensato, el cual no registra la vida. ¿Sí? Se puede ser muy pobre y a la vez vivir según las cosas del mundo. ¿Sí? Que Dios nos ayude a no ser insensatos. Aunque la Biblia aquí nos registra la historia de un rico insensato, seguro que hay pobres que también son insensatos. Seguro que sí. No seamos insensatos, seamos todo lo contrario, seamos personas sabias, sensatas, personas no necias, personas que primeramente pongamos la mirada en las cosas de arriba, antes que ponerla en las cosas de la tierra. No es malo ser rico, no es pecado ser rico. Gloria a Dios por las riquezas terrenales, porque si vamos a hablar de personas ricas que eran fieles a Dios y que sirvieron a Dios, podemos mostrar como ejemplo muchos personajes en la Biblia, como por ejemplo Abraham, David, Salomón y otros más que fueron fieles a Dios a pesar de algunos errores que tuvieron, pero sin embargo, siendo ricos, sabían ser personas fieles a Dios y sensatas. ¿Sí? Vuelvo y digo, a pesar de que tuvieron errores también. O sea que ser rico no es pecado, ser rico no es malo. El pecado y lo malo es ser insensato, ser necio, ser necios o ser insensatos. Eso sí es un pecado, eso sí es malo, pero que Dios nos ayude, es cierto. No estamos aquí para juzgar a nadie, estamos aquí para decir que Dios quiere que le demos el primer lugar. Dios quiere que pongamos la mirada en las cosas de arriba más que en las cosas de la tierra.
Sí, Dios quiere que tú y yo seamos personas que amemos más a Dios que todas las otras cosas. Por eso el mandamiento aquel que tanto conocemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Por eso el mandamiento que dio el Señor Jesús en Mateo 6:33, primeramente se busca el reino de Dios, su justicia, y luego Dios va a añadir otras cosas que también son importantes, son necesarias y necesitamos, pero primeramente es el reino de Dios y su justicia. Seguro que si el rico no hubiese sido insensato, no hubiese sido necio, hubiera buscado primeramente el reino de Dios y su justicia y no hubiera pensado así como pensó, ¿sí? No hubiera pensado solo en lo terrenal, sino que primero hubiera pensado en lo celestial. Quizás se hubiera dicho a sí mismo: bueno, tengo muchas riquezas, gloria a Dios por las riquezas, por las cosechas que tengo, gloria a Dios por los frutos que me ha dado la tierra, con la ayuda de Dios voy a derribar estos graneros que ya están pequeños, estas bodegas que ya están pequeñas, para construir unas bodegas más grandes, unos graneros más grandes, y de esa manera hacer que todas mis cosechas, todos mis frutos puedan caber en esas bodegas. Pero que Dios me ayude a que sea así, que se haga la voluntad de Dios, pero primero es Dios. O voy a honrar a Dios primeramente con eso que Él me ha dado, con esas cosechas, con todos esos frutos. Gloria a Dios. Es que a Dios se honra también con las riquezas materiales. A Dios se honra también con el dinero que Él mismo nos da, ¿sí? A Dios también se honra con lo material. Eso es mostrar que primero le damos el primer lugar a Dios. Voy a procurar por ser más sabio, por ser más obediente a la palabra de Dios. Gloria a Dios por lo que Él me da, por lo que Él me regala en esta tierra, por todos esos beneficios materiales, pero gloria a Dios porque lo tengo a Él primero. Qué bueno que el rico hubiera pensado así mejor y se hubiera hablado a sí mismo de esa manera, ¿verdad? Hubiera mostrado más bien su dependencia de Dios. Pero yo veo aquí un rico en esta historia que leímos en la Biblia de Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Yo veo aquí un rico que solo piensa en él mismo, que solo piensa en lo material, que solo piensa en los deleites temporales de esta tierra. Pero que no sea así con usted ni conmigo. Que usted y yo pensemos primeramente en las cosas de arriba, en lo que es eterno, en lo que permanece para siempre. ¿Sí? Y el verso 21 del capítulo 12 de Lucas dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así como ¿quién? Como el rico insensato, ¿cierto? Así, el que hace para sí mismo tesoro piensa así como el rico insensato, sí. Pero el que es rico para con Dios, primero piensa en las cosas celestiales, en las cosas que son eternas, en su salvación, en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual. Podríamos hablar más del tema, porque realmente hablar de la palabra de Dios es algo muy bueno, demasiado bueno, tan bueno que podríamos pasar mucho más tiempo aquí hablando de la palabra de Dios, pero yo creo que es suficiente para entender y para comprender que nosotros debemos de ser personas sensatas, personas sabias, personas que pensemos primeramente en las cosas de arriba. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Espero sea de bendición, de mucha bendición,
esta enseñanza que se ha dado para la gloria de Dios y que la palabra de Dios corra y sea glorificada.